Noches, ¿cómo va? Buenas noches, Luis. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, el presidente electo, Alberto Fernández, acaba de decir, corríjanme, producción, a ustedes chicos, si estoy pifiando algún textual, que usted, Jorge Furí, es un hecho desgraciado en la historia de la diplomacia argentina. ¿Qué tiene para decir? Una de las virtudes que tiene vivir en la República Argentina es la capacidad que tenemos todos de expresar nuestras ideas, disentir y tener opiniones diferentes. La opinión del presidente electo respecto de mi persona es una opinión que hay que valorarla en el contexto de lo que está pasando en el día de hoy, donde la posición defendida por nuestro gobierno no coincide exactamente con la visión que ha presentado Alberto Fernández, pero tiene ese valor de una opinión de, obviamente, una figura remarcable como es el que va a dirigir a todos los argentinos a partir del 10 de diciembre, incluyéndome a mí también. Pero desde el punto de vista personal, canciller, no me diga que no le sucedió nada. Es muy diplomática su respuesta, pero supongo que le habrá sucedido algo. A ver, yo siempre recuerdo que había un presidente que decía aquí que en política el que se calienta pierde. Y por lo tanto hay que tener en cuenta estas cosas, tratar de ponerlas en un contexto y tener un poquito de piel dura, que es lo que me corresponde en este momento, que encarno la posición, en el caso de Bolivia, que ha defendido el gobierno. ¿Qué está pasando ahora en Bolivia? No tengo retorno, chicos. ¿Qué está pasando ahora en Bolivia, hasta donde sabe, canciller? Bueno, a ver, está lo más importante, convocada la Asamblea Legislativa para mañana martes, pero al mismo tiempo hay grupos de gente que se está manifestando en un sentido y en otro, y hemos tenido, no es que hemos recibido la información en directo, pero estamos viendo que la policía boliviana se ha sentido desbordada y ha pedido el apoyo de las Fuerzas Armadas, y ha habido hace una media hora una locución del jefe del Ejército, también jefe del Estado Mayor Conjunto, comprometiéndose para trabajar en conjunto para restablecer el orden y la situación de control que pudiera estar complicada. ¿Qué está pasando con los funcionarios argentinos, los altos funcionarios bolivianos? Creo que son 2 ministros que hasta donde yo sé estaban todavía en la Embajada Argentina. En general nosotros tratamos de mantener esto en una cuestión de discreción para asegurar la situación en la que ellos se encuentran. Pero obviamente la Argentina ha sido enormemente sensible a reconocer los pedidos de, llamemos así, de protección para asegurar su integridad física o su protección, que es el caso de los que están en este momento en nuestra embajada. También se ha facilitado el ingreso de algunos funcionarios que han preferido dirigirse a territorio argentino, algunos de ellos con el ánimo de solicitar refugio, que es una condición que nuestra legislación prevé. Tenemos una Comisión Nacional de Refugiados, hay elementos claros que permiten que puedan obtener esa condición. A ver, están escribiendo como si nosotros hubiésemos inventado la frase de Alberto Fernández. Yo creo que la dijo la frase de Alberto Fernández. Chicos, tenemos el material. ¿Dónde lo dijo? ¿En qué contexto lo dijo? Por favor. En el Centro de la Cooperación, donde estaba presentando un libro. Bueno, acá está el jefe de los equipos técnicos, Nicolás Trota. Lo saludo. Nicolás, gracias por estar acá. Está Juan Negri, un especialista internacional, y está Rubinstein, porque vamos a hablar de economía también en la Argentina, que entre otras cosas que pasan, hay un problema muy serio con la economía argentina. Tenemos el material, tenemos el textual, me lo muestran, por favor. ¿Qué fue lo que dijo el presidente electo Alberto Fernández? Textual, por favor, sobre el canciller, actual canciller de la República Argentina ahora. En ese marco, en ese lugar, fue la frase: Furí es un hecho desgraciado de la historia de la diplomacia argentina. Furí es un hecho desgraciado de la historia de la diplomacia argentina. Le digo en el contexto en el que dijo eso, usted lo debe saber. Lo vi en directo. Ah. Estaba asistiendo a la televisión, la pronunció cuando él se retiraba del Centro Cultural San Martín, donde se hizo esta presentación. Bueno, ¿y sabe por qué lo dijo? Entonces, si no, se lo digo yo. Se lo digo yo a los televidentes. Lo dijo porque le preguntaron y porque el gobierno argentino todavía no califica como un golpe de Estado a lo que está sucediendo en Bolivia. Entonces yo le pregunto, canciller, ¿por qué no califica? A ver, hay que olvidarse en este momento de la transición, de Alberto Fernández, pero ¿por qué el gobierno argentino no califica de golpe de Estado lo que pasa en Bolivia? Sí, desde el punto de vista técnico, y aclaro,
por más que Evo abusó una y otra vez de la Constitución, con el plebiscito, que hay una situación casi de fraude electoral, según la OEA, ¿por qué no califica de golpe de Estado la Cancillería lo que pasa en Bolivia? A ver, nosotros hemos seguido todo el decorrer de los acontecimientos bolivianos a partir de las elecciones del 20 de octubre, que tenían por detrás todos los antecedentes que creo que ustedes han mencionado en los programas previos, del referéndum que no se atendió, la decisión de la Corte Suprema de validar un nuevo mandato, pero lo más importante aquí es el hecho que en el momento que se hace el recuento electoral se generan claras dudas en la interrupción del proceso y una reversión de algún modo de los resultados que venían mostrando una tendencia con la propia empresa que venía haciendo el escrutinio provisorio, que había sido contratada por el Supremo Tribunal Electoral, que generaron dudas que llevaron a que países como Argentina y otros de la región... ¿Qué otros? A ver, lo hizo Brasil, lo hizo Colombia, creo que también Estados Unidos también tuvo una posición similar, lo hizo la OEA, creo que también se sumó Ecuador. Todos los países dijeron, miren, lo mejor de todo esto es que hagamos un recuento claro que establezca que esto ha sido ganado sin ninguna duda. Y en este proceso hubo una auditoría hecha por la OEA que concluyó preliminarmente en estos días, dado la magnitud que habían tomado los acontecimientos y el malestar social que había, porque había un sector amplio de la opinión pública boliviana que decía, respeten nuestro voto y no... Respeten el voto popular, que es un reclamo legítimo. Respeten el voto popular. Frente a esto ha habido toda una gran inestabilidad. En esta gran inestabilidad, que es una crisis institucional, en un determinado momento empiezan a producirse algunas deserciones de integrantes de su gabinete, empieza a haber manifestaciones por parte de algunas entidades relevantes, algún segmento de las confederaciones de los pueblos indígenas, la Confederación Obrera Boliviana. Hay una búsqueda, me parece, de diálogo con fuerzas políticas, con sectores relevantes, en un clima donde hay agitación social, acuartelamiento de la policía, que ya no responde a la orden, llamemos así, de controlar el orden público, con las Fuerzas Armadas que deciden, miren, nosotros no queremos tener un enfrentamiento con la población boliviana. Bueno, pero aún reconociendo todos los errores de Evo Morales. A que el presidente Evo Morales presente su renuncia junto con el vicepresidente. Canciller, yo no quiero contradecirlo, usted que es diplomático, es el canciller de la Argentina. Ahora, ni tampoco está en mi ánimo. Me gustaría que todo el mundo entendiera qué es lo que está pasando. Me ponen, por favor, o me dicen cuando lo tienen, al militar que le pide a Evo Morales, que le sugiere, o que le pide, o que le reclama de alguna manera a Evo Morales la renuncia, cuando lo tengan me avisan, porque hay un poder estatal que ya no responde al presidente y que le pide la renuncia. Eso técnicamente, digo, es un golpe de Estado. A ver, en el cuadro en que esto se produce, el presidente Evo Morales podría haber dicho, no, miren, yo voy a permanecer acá y yo soy el presidente. Y él hizo un llamamiento a un acto eleccionario con un recambio de la composición del Tribunal Electoral. Pero había una situación de fraude previo que fue remarcado por la auditoría de la OEA. ¿Y ustedes lo reconocen como fraude eso, técnicamente como fraude? La OEA ha dictaminado que en su auditoría se han cometido todo tipo de anomalías y de errores en los cómputos hechos que determinan que lo mejor es hacer un nuevo acto eleccionario. Ok, pero después sucede esto. ¿Me ponen, por favor, el pedido o la sugerencia de renuncia ahora? Del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie al mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia. Asimismo, pedimos al pueblo boliviano y sectores movilizados de poner las actitudes de violencia, desorden entre hermanos, para no manchar con sangre, dolor y luto a nuestras familias. Muchas gracias. A ver, canciller, yo obviamente le mostré eso para... Está claro que hay una fuerza armada,
pidiéndole al presidente que renuncie. Y el presidente acepta la renuncia. Yo supongo presionado porque ya no tenía más control. Pero no lo quiero convencer, pero técnicamente es un golpe. Luis, así como estaba la posibilidad de que el presidente aceptó esto, que es obviamente un ejercicio que fue más allá de lo que le corresponde a un jefe militar que debe responder siempre al poder constitucional. Exactamente. Ahora el presidente podría haber tenido la actitud de decir, mire, yo voy a continuar y voy a hacer lo que deba hacer para asegurar la continuidad del Estado boliviano. Ahora voy a seguir con usted, me voy a centrar en usted, que le agradezco que haya venido en un día tan importante. No quiero dejar de pedirle la mirada a los especialistas acá. Nicolás, vos sos jefe de los equipos técnicos de Alberto Fernández, pero además estuviste, yo creo que entrevistaste a Evo, yo vi una entrevista tuya a Evo, ¿no? ¿Cuál es tu primera mirada? Creo que es un golpe de Estado, claramente. No logro comprender las palabras del canciller porque son contradictorias. Él dice, ¿qué debería haber hecho Evo Morales? ¿Terminar como Salvador Allende, muriendo en el Palacio Quemado? Digo, acá aparte tenemos que ser conscientes, dada la historia de América Latina, la discusión no es solo Bolivia. Si no se le pone un freno a la nueva intervención de las Fuerzas Armadas, condicionando nuestras democracias, el efecto contagio, no digo el mes que viene, a lo largo de las próximas décadas va a ser importante. Entonces, eso es lo que está en discusión. Yo entiendo lo que decís vos. Ahora, si mañana las Fuerzas Armadas piden derrocar a Piñera, ¿ustedes se van a oponer? Sería un golpe de Estado también. Digo, no importa si me gusta más o menos el presidente. Si es de derecho o no. Okay. Eso no importa, me parece que es una discusión que nuestro frente lo ha dejado en claro. Y luego, a mí me parece que está claro, y yo lo quiero decir también, que Evo ha hecho uso y abuso de los instrumentos para, a mi entender, perpetuarse en el poder. Luis, lo quiero decir porque si no, no. Pero lo podemos ¿Usted discutir? ¿Lo reconocen no, o porque es un aliado progresista no les importa? Son dos instancias de debate distintos. Lo que tenemos hoy, porque después podemos analizar los 14 años de gobierno de Evo Morales, si fueron buenos, si fueron malos. Lo que fue el referéndum, lo que fue su candidatura. Lo que hay que poner en análisis son las últimas 72, 96 horas donde hubo un quiebre institucional. Inclusive el propio Evo Morales manifestó reconocer, si es necesario, a partir de el informe de la OEA, llamar nuevamente a elecciones, que es lo que él termina haciendo. A pesar de eso, está la intentona de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo llegamos a esta instancia? Con grupos armados que, vos en tu editorial lo decías, digo, la sociedad boliviana está en peligro, están quemando casas, están persiguiendo dirigentes, empieza a haber un esquema de violencia entre adherentes, amorales. Yo y lo que Nicolás, y no justifico ningún tipo de violencia. Por supuesto que hay violencia. Pero entonces, ¿qué tendrían que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Pero por supuesto, ¿qué tendría que hacer el canciller argentino? Declarar el golpe de Estado, tratar de juntar a todos los países para pacificar Bolivia. Ya ni siquiera se está discutiendo a Evo Morales. Hoy lo que hay es una cacería. Estamos al borde de una guerra civil. Lo que se ve de la posición del propio Estados Unidos, reconociendo el rol de las Fuerzas Armadas como algo positivo. ¿Cuál es tu mirada sobre los reclamos populares de Piñera? Que ponen en... Pero pero es importante para medir con la misma vara, porque si no... Son dos cuestiones distintas, me parece, Luis. Una cosa es que la sociedad se exprese legítimamente, nadie puede justificar la violencia, mucho menos la violencia por parte del Estado. Ahora, una cosa es la sociedad reclamando y otra cosa es la intervención de las Fuerzas Armadas. No, es cierto. Digo, ahí hay un quiebre... Perdón, también está la sociedad reclamando contra lo que entiende abusos de poder de Evo Morales. Una parte de la sociedad boliviana, Pero eso no está bajo discusión. Hay una parte de la sociedad que no está de acuerdo con Evo Morales. Vemos lo que fue el proceso electoral. Fue un proceso electoral más allá de si ganó por 10,5, si ganó por 9... en términos de lo que se esperaba, reñido. Ahora, aquí lo que tenemos que lograr diferenciar, por eso a mí me duele tanto la posición del gobierno argentino, me parece que es un muy mal antecedente en la región con la historia que tenemos nosotros. Aquí, la intervención de las Fuerzas Armadas tiene que ser un punto de inflexión que nos lleve a un segundo plano todo lo demás. Hoy hay que defender la institucionalidad, hay que intentar pacificar un país, hay que cuidar a los ciudadanos argentinos, hay que intentar cuidar también a muchos bolivianos que están buscando refugio y ese debería ser el rol de la Argentina. Me dicen, por favor, cuando tengamos conexión con Rolando Graña en Bolivia, es importante que hablemos con él para ver cuál es la situación. Me dicen cuando tengamos el video de Evo Morales renunciando
y las explicaciones que da, porque quizá mucha gente tiene mucha información confusa y vertiginosa y no termina a saber de qué se trata. ¿Cuál es el nivel de seguridad que hay en la Embajada Argentina, canciller? Bueno, en este momento están llegando algunos efectivos de gendarmería, una dotación chica de 5 o 6 hombres que van a ayudar a controlar la seguridad de la residencia y de la embajada, que han estado un poco expuestas en algunos de los momentos de marchas en un sentido o en otro. En este momento, durante la tarde de hoy, lo fue porque tomaron conocimiento que había algún ministro del gobierno del presidente Morales en la residencia. Canciller, ¿cuál es la diferencia entre brindarle seguridad y el refugio político que declaran algunos países cuando... Bueno, yo entiendo que México, corríjame usted, México dijo... Vamos a darle refugio político a Evo Morales y creo que a algunos de sus ministros, y habló de ese concepto, refugio político. A ver, los países habitualmente, quien está corriendo peligro, lo reciben en un lugar donde puedan estar en seguridad, y en algún momento, luego que se aclara la situación en la que se encuentra, puede llegar a solicitarse que se reconozca que se encuentran en el asilo diplomático. En el caso de que lleguen a nuestro territorio, podría ser un asilo territorial, pero también está el refugio que concedemos a todas las personas que por alguna razón se sienten perseguidas. Y esto es una práctica generalizada en los países de América Latina, y como ustedes lo han visto en varias oportunidades en Venezuela, distintos dirigentes de la Asamblea u otros líderes políticos se han refugiado en distintas embajadas o han estado como invitados en embajada, incluyendo la nuestra. ¿Es cierto que en algún momento el propio Evo Morales pidió protección a la República Argentina y se contactó con funcionarios de la República Argentina? Nosotros nunca tuvimos en toda la jornada de ayer, que es la que estuvo en mayor discusión, ningún pedido de asilo político, ningún pedido de llegada de un avión, como en varios momentos se especuló, que trajera al presidente renunciante de Bolivia. En ningún momento. Sí lo tuvimos de ministros que están, como le he dicho, a resguardo. Pero es muy importante que tengamos en claro que acá es una cuestión donde estamos en un movimiento de una gran crisis institucional que ha cumplido algunos pasos con la renuncia de presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado, y ahí porque ahora hay que pasar a la Asamblea Legislativa. Ha habido en la historia de... Perdón, ¿sabe en qué momento se va a llamar la Asamblea Legislativa? Está convocada para mañana al mediodía. A las 3 de la tarde, ¿no? Creo que, bueno, está para mañana 12 en horas de... ¿Y cómo va a ser el procedimiento? ¿Llama a la Asamblea? ¿Quién llama a la Asamblea Legislativa? Lo hace la vicepresidenta segunda del Senado. Que es la que quedó a cargo... Que ha quedado en línea sucesoria y que es lo que motiva para nosotros el que se han venido cumpliendo los pasos que marca la Constitución de Bolivia. No, yo no creo que podamos atribuirnos el privilegio de decir qué es golpe de Estado, qué no es golpe de Estado. Si usted tiene que recordar que en el... Yo se lo digo con respeto, técnicamente, yo voy a los libros de... Usted recuerde que en el año 73 el presidente entonces, Perón, fue el primero que reconoció al régimen de Pinochet. O sea, no hay en estas cuestiones que se presentan cuando hay situaciones extremas una nitidez tan grande. Pero es una barbaridad lo que está diciendo, canciller. Un segundito, digo, no me gustaría hacer en este caso un debate. Después yo te voy a dar obviamente la palabra. Perdón, entonces, canciller, me decía. Bueno, ha habido muchas oportunidades en que se ha estado en diálogo con... ¿Pero por qué cita el tema de Perón? Porque supongo que... Porque no lo justifico, pero es otro contexto. De que nosotros somos los que estamos queriendo conectar un golpe de Estado que no es tal. No ha habido nadie que asuma el poder dentro de Bolivia en este momento. Están las Fuerzas Armadas que, no sé si la palabra es, recomendaron de manera enfática que terminara el gobierno el presidente Evo Morales. Le sugirieron le pidieron la renuncia. Bueno, ahora, él podría, vuelvo a decir, no haberlo aceptado. Y tiene lugares, como ha estado en estas casi más de 24 horas en la zona de Cochabamba, en una zona donde él tiene respaldo, donde se ha sentido relativamente en seguridad y ha entendido ahora que tiene que partir hacia México, que le ha concedido una situación de refugio territorial. A ver, prestemos atención a las palabras de Evo Morales y después, por favor, te voy a pedir ese cruce de Grabois con Gerardo Morales. Otra vez, yo se lo digo a Juan en la cara, lo he invitado varias veces, otra vez echando nafta al fuego Grabois, diciendo que Gerardo Morales, no tengo pruebas, pero estás usando el golpe Bueno, si no tiene pruebas que no lo diga, es un dirigente, tiene que ser responsable. A ver cómo presentaba su renuncia, pero cómo la presentaba en el sentido,
¿Qué explicaba sobre su renuncia Evo Morales? Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Lamento mucho este golpe cívico. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Ahí está. Es lo que va a tener que considerar mañana la Asamblea Legislativa cuando se reúna. Y a partir de ahí, de las sucesivas renuncias que ha habido de quienes le correspondería en turno, porque estaba García Linera, luego el presidente de la Cámara de Diputados, que se deben haber sentido presionados en función de la situación con la que estaban viviendo. Pero es de esperar que mañana la Asamblea Legislativa, donde la mayoría son parlamentarios que responden al MAS, porque es la composición mayoritaria que tiene, elijan una figura de entre ellos que pueda contribuir a una salida, primero que tiene una obligación, convocar a elecciones dentro de los próximos 90 días, pero al mismo tiempo que pueda llevar adelante un diálogo con las distintas fuerzas de la vida política. Y lo más importante, el gobierno del presidente Macri ni la Cancillería están a favor de ningún tipo de intervención militar y estamos siempre tratando de que se preserve las condiciones de diálogo y la seguridad e integridad de los bolivianos. Muy bien, escuchemos y miremos. Ustedes me dicen, chicos, que tienen primero si el especialista Castro, internacional, hablando ayer en la cornisa de por qué no es un golpe de Estado, o Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vicepresidente de la fórmula Juntos por el Cambio y senador, hablando de lo mismo. Primero Castro, ahora. Luis, lo que ha sucedido en Bolivia no es un golpe de Estado. Evo Morales ha sido derribado por un proceso de insurrección generalizada que ha desatado una intensa desintegración del Estado. Esto ha coincidido con el amotinamiento de la policía en los 9 departamentos bolivianos y al mismo tiempo el hecho de que las Fuerzas Armadas de Bolivia declararan su neutralidad ante el conflicto. Este movimiento insurreccional es ajeno y está por encima y por afuera del sistema político institucional, lo que significa en otros términos que en este momento en Bolivia hay un inmenso vacío de poder que se ha revelado, entre otras cosas, por el hecho de que ministros y gobernadores han sido perseguidos en sus casas y en sus familias por este movimiento insurreccional. No existe hoy poder en Bolivia capaz de controlar los acontecimientos. Bueno, eso es una mirada de uno de los especialistas internacionales más importantes de la Argentina, Castro. Y la otra es la de Miguel Ángel Pichetto, también ayer en la cornisa, mientras estaban sucediendo los hechos que en términos generales no cambiaron mucho en su esencia de lo que está pasando hoy. Mirá. Indudablemente que el tema boliviano es un tema de alta sensibilidad. ¿Es un golpe? A ver, no voy a hacer definiciones que no me... Digamos, desde el punto de vista técnico implica indudablemente que hay un proceso de interrupción institucional porque el mandato de Morales vencía el 10 de diciembre. Y perdón, porque fueron los militares. Bueno, hay algunas cuestiones que hay que analizar con detenimiento y con prudencia. En Latinoamérica están ocurriendo cosas. El gobierno electo también tiene que hacer un abordaje de máxima cautela y prudencia. Alberto Fernández lo acaba de definir como un golpe de Estado. Bueno, yo podría decir también que hay una interrupción institucional y que lo saludable hubiera sido que hubiera habido elecciones limpias, democráticas, o que se hubiera reconocido por parte del gobierno el derecho de mesa al balotaje. Bueno, yo creo en algún momento, ahora me voy a ir con vos, Nicolás, en algún momento, pero yo digo que hay que discutir también el tema de las elecciones limpias y democráticas que no lo fueron. Yo digo, porque si no, y me parece que, no para justificar una cosa o la otra, pero hay que discutir todo junto, porque si no es como si fuera un proceso diferente. Negri, buenas noches, perdón, te saludo. ¿Por qué me decías?
No, me parece una cosa importante que me gustaría decirle al ministro y también a vos, Luis, es los golpes no se definen por los causales. El gobierno de Evo puede haber sido excelente, malísimo, más o menos bueno, es irrelevante. Acá hay un quiebre del orden constitucional donde las Fuerzas Armadas tienen un rol fundamental, donde el presidente renuncia por una sugerencia de las Fuerzas Armadas. Es decir, disculpe, ministro, pero es de una inocencia decir que Morales se puede haber resistido, es decir, que es como decir que Isabelita se puede haber resistido, es decir, la verdad no resiste análisis. Acá estamos frente a un golpe de Estado y aun cuando mañana se reúna la Asamblea Legislativa y esto se encauce, seguiríamos hablando de un golpe de Estado. Es decir, existe la posibilidad de que esto se encauce, pero lo que estamos frente a un quiebre del orden constitucional. Bueno. Perfecto. Está tuiteando en este momento Evo, o en los últimos minutos, ¿no? ¿Me muestran, por favor, qué es lo que está diciendo? Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia, forzado por el golpe de Mesa y Camacho, con ayuda de la policía. Así recordé tiempos de dirigente, muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. Esto es una carpa, supongo, en una casa en Cochabamba. ¿Eso fue lo único que tuiteó Juan Pablo Zumpano? ¿Hay uno más? Bueno, cuando lo tengan, decime, parece que se estaría yendo a México Evo Morales. Déjame que termine la entrevista con el canciller y después. Canciller, a ver, lo que está pasando en Bolivia, ¿en qué se parece y en qué no se parece lo que está pasando en Chile, por ejemplo? Ahora, yo creo que hay en Chile una reclamación que tiene que ver con un modelo que ha tenido un crecimiento económico muy importante. No olvidemos que Chile ha crecido prácticamente a lo largo de los últimos 30 años, en gran parte de ellos, tiene una de las rentas per cápita más altas, pero la población siente en esta nueva estadio que tienen de que hay demandas que no han sido atendidas, sea en materia de salud, de jubilación, de la educación de sus hijos, y salen a plantearlo con un marco legal que está un poco encorsetado a partir de la Constitución que se dictó en el final del... ¿Por qué encorsetado? No entiendo. A ver, porque tiene algún sistema que es como herencia del consenso que se hizo al fin del gobierno militar, que no le permite realmente la participación que muchos chilenos querrían tener. Pero esto no justifica para nada todo el proceso de gran violencia, que es muy sistemático, muy armado, que se reedita a lo largo de muchos días y que no resuelve la discusión de fondo que tiene que ver. Pero esto está viviéndolo la sociedad chilena, tal como la vivió, por ejemplo, la sociedad francesa con la discusión de los chalecos amarillos, que también tuvo niveles de violencia, si bien me parece que las fuerzas de seguridad francesas lograban un mejor control de la situación. ¿No tiene vínculo con lo que está pasando en Bolivia, digamos? ¿En qué se parece y en qué no se parece? A ver, en todos hay una reclamación popular, pero las razones son diferentes, como también fue diferente el reclamo que hicieron los ecuatorianos a partir de lo que fue el aumento de la nafta, que fue como una gota final a la que llegaron porque entendían que los afectaba profundamente. Pero esto es capitalizado siempre por grupos violentos que quieren un proceso de desinstitucionalización. Independientemente de los reclamos legítimos. Independientemente de los reclamos legítimos, que son legítimos y que hay que tratar de canalizarlos. Ahora, queremos vivir en democracia. Si queremos vivir en democracia, tenemos que aceptar algunas reglas de juego para tener el consenso, el diálogo que esto requiere. Y en la situación boliviana, como usted contó previamente, había todo un reclamo previo por la voluntad que no era atendida, que explota de una manera que se traduce en la inquietud que llevó al fin de semana pasado. Algunos dicen que podría ser un autogolpe. ¿Usted cree en eso o tampoco lo quiere calificar? Un autogolpe de Evo Morales. A ver, no tengo elementos para plantearlo. Él ha estado allí, si estuviera en un autogolpe, la idea sería permanecer allí y luego ver cómo vuelve nuevamente al poder. Recuerden ustedes el caso de lo que pasó con Chávez en el 2002, que fue una cosa también que algunos después describieron como un autogolpe. Pero en este momento lo que tenemos claro es que el presidente Morales, que renunció, está preparado para ir al refugio territorial que le da México. ¿Y cuál es, a ver, y en qué se parece, en qué no se parece lo que está pasando en Bolivia, en Chile, con lo que pasa hoy en Venezuela? A ver, en Venezuela ha habido un enorme reclamo de toda la población, pero las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas están como respaldando el régimen de Maduro, y esto ha causado el éxodo de los venezolanos, todo lo que tenemos en todos los países de América, la supresión de muchísimos derechos individuales, de la persecución de muchos dirigentes políticos que están presos, otra gente que por sus ideas inclusive ha perdido la vida.
La diferencia entre uno y otro es que el poder militar no respaldó a Morales y sí está respaldando a Maduro. Hablando de Morales, hay otro tuit de Morales, de Evo Morales, el presidente renunciado, se le podría decir, no sé cómo habría que calificarlo, el expresidente de Bolivia. Hermanas y hermanos, parto rumbo a México agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. ¿Y la situación de Correa, que está en el exilio? De Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Está bien. Yo digo, perdón que lo aproveche. Es el canciller, estoy pidiéndole una especie de, entre comillas, clase magistral de realidad latinoamericana. Todo lo que estamos viviendo no es para hacer ninguna clase magistral, pero sí tiene el común denominador de dirigencias políticas que a veces pretenden perpetuarse o prolongarse en el ejercicio, en el poder, que generan un agotamiento de sus propias poblaciones, o situaciones de corrupción que se han transformado en endémicas en algunos de nuestros países, que tienen que resolverse porque la gente termina cansándose de que haya el uso de los fondos públicos para beneficio de algunos. Yo creo que en el caso de Correa tuvo todo un proceso largo, que es de varios mandatos, termina en un agotamiento que lo lleva a él a ser de algún modo enjuiciado, que lo obliga a buscar refugio en un país europeo. Otros casos es lo que pasó con la corrupción en Perú, donde también terminó con las sucesivas renuncias de varios de los presidentes que también terminan siendo presos, o lo que vivió todo el proceso brasilero. En el caso de Chile, entiendo que la democracia chilena ha trabajado de acuerdo a las reglas, ha hecho los procesos de cambio, se han sucedido 2 gobiernos de la presidenta Bachelet, 2 gobiernos ahora del presidente Piñera, el interludio que también fue el presidente Lagos del Partido Socialista. Ha habido un recambio, pero eso no satisface completamente a la sociedad chilena. En su momento yo le pregunté a Alberto Fernández si él creía o no creía que Venezuela era una dictadura, y él dijo que no, que creía que era a ver si lo recuerdo textualmente, un gobierno con sesgos autoritarios. A ver, en el momento de esa afirmación nosotros también fuimos claros en entender que para nosotros en Venezuela, al no haber respeto de derechos humanos, al no haber elecciones transparentes, al tener a los dirigentes políticos presos, al no ver la posibilidad de la libertad de expresarse, al no tener acceso a los alimentos, al no tener salud, al deterioro que tuvieron en términos de los servicios, los suministros, que ha obligado está definida una figura de dictadura. Pero hay que respetar. En esta Argentina, una de las cosas más valiosas es que podemos disentir, vamos todos a votar, todos nos manifestamos, y en un ejercicio de gran republicanismo, cuando el gobierno que está en ejercicio, como ha sido el del presidente Macri, no ganó la elección, lo reconoce públicamente y prepara una transición para un ejercicio de las nuevas ideas que llevará adelante el presidente electo. Entiendo, yo no sé si es una frase que se exagera, pero que el voto popular es sagrado, ¿no? Que también es importante, y que el fraude es una violación al voto popular. Absolutamente. Y la nitidez con que Juntos para el Cambio reconoció, cuando había triunfado la fórmula del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández. No hubo ningún inconveniente. Y estamos todos los ministros preparándonos para una transición lo más ordenada posible, para que quien empiece de la mejor forma posible. Está claro que tenemos dificultades económicas, pero bueno, así lo recibimos también, con dificultades económicas, y tratamos de hacer el mejor ejercicio de esto durante los 4 años. Canciller, si el gobierno argentino no caracteriza como un golpe de Estado lo que pasa en Bolivia, ¿cómo lo caracteriza? Quiero entenderlo. ¿Qué caracterización hace? A ver, hay una gravísima crisis institucional. Que los bolivianos están tratando de resolver a través de los mecanismos que ellos mismos han previsto en su marco constitucional, sin condonar para nada que tenga que intervenir las Fuerzas Armadas para asumir ningún rol más que aquel que le fija la ley, al igual que las fuerzas de seguridad. Eso es lo que hay. Sí, estamos en un momento realmente muy dramático, queremos que se respete la vida
de todos los bolivianos, de todos los dirigentes que han acompañado al presidente Morales en su ejercicio, y lo estamos demostrando dándoles refugio en nuestra embajada, dándoles refugio en nuestro país a aquellos que así entienden que lo podemos dar. La información que se reciben sobre los actos de violencia, ¿qué información es? ¿Quiénes atacan a quiénes según la información que tienen ustedes? A ver, hay algunas barreras a lo largo de la ciudad, particularmente entre la parte de La Paz, que es como un valle, y el Alto, que es donde está el aeropuerto. Eso genera algunos enfrentamientos. Hay grupos de estudiantes que se manifiestan en favor de tal o cual, que no serían, llamemos así, pro Evo, y hay un grupo de gente que quiere manifestarse a favor de Evo, respaldarlo o respaldar las políticas que él sostuvo. Y esto es lo que hay que tratar de canalizar por un diálogo de las fuerzas políticas o de los representantes que tienen capacidad para ello. Canciller, no quiero dejar de preguntarle si usted cree que los cruces verbales entre el presidente electo Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, más allá de que ustedes condenaron algún tremendo exabrupto de Bolsonaro y del hijo de Bolsonaro, si pueden afectar las relaciones comerciales y los vínculos diplomáticos entre Brasil y Argentina. A ver, esta postura yo he sido muy claro. Nosotros tenemos que tener un relacionamiento siempre con Brasil de un gran diálogo. Por lo que Brasil representa, por lo que es como nuestro mercado, por los vínculos históricos, productivos, por la pertenencia que tenemos en el Mercosur. Y la labor de hoy del gobierno que está en ejercicio, que tiene que traspasar el poder en aproximadamente 20 días, es dejar ese camino allanado lo más posible, tratando de hacer entender a nuestros interlocutores brasileños cuál es digamos, el pensamiento y las ideas que lleva adelante o que anuncia el gobierno que va a entrar, y dejar abiertas las puertas para que se entiendan, porque Argentina perdería enormemente si no se entendiera con Brasil, y entiendo que Brasil también. Nosotros dos estamos posicionados en el mundo en conjunto, lo vimos recientemente con el apoyo que nos dio Brasil para tener el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, pero todo lo que podemos hacer en conjunto es para beneficio de ambos pueblos. Y por lo tanto, dado que vivimos frontera con frontera, no podemos discutir. ¿Y cree que la discusión es peligrosa? ¿Le recomendaría algo al presidente electo? A ver, creo que el gobierno y el equipo que ha formado Alberto Fernández tiene todas las condiciones de poder tener, en el momento que lo entiendan oportuno, el diálogo que sea necesario para el mejor entendimiento entre brasileños y argentinos. Y si en algo podemos cooperar para que ese diálogo sea positivo para todos los argentinos, estamos ahí dispuestos y simplemente preparados para ayudar. Perdón, ¿me avisan lo de Grania en Bolivia? No. ¿Qué es? Lo del corte de Alberto. No entiendo. ¿Qué corte? No, ya se lo...